Gloria a Dios. La iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Quiero que veamos este versículo de Filipenses capítulo 1 verso 6, que dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Se dan cuenta? Es maravilloso. Este verso lo hemos leído muchísimas veces, lo hemos conversado todo, pero el Señor nos quiere dar un mensaje a través de esta palabra que nos dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Se dan cuenta que esto es una promesa sobre nuestras vidas? A pesar de tus fallas, querido hermano, a pesar de tus debilidades, a pesar de aquellos errores que cada uno de nosotros sabemos que cometemos en nuestro diario caminar, dice el Señor sobre tu vida, sobre la mía, que lo que empezó lo va a terminar. Y lo va a terminar, tiene un término, queridos. Es decir, está en las manos del Señor ese proceso de madurez espiritual que tú y yo tenemos, y lo va a concluir aquel día que Jesús vuelva. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Qué cosa maravillosa que esté en la voluntad del Padre nuestro crecimiento de madurez, de alcanzar esa madurez, porque Él comenzó la obra. Estoy seguro, dice el apóstol, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a terminar. La va a terminar. ¿Cuántas veces has querido desfallecer, hermano, hermana? ¿Cuántas veces tu dinámica de vida, tu modus vivendi, tu relación ahí donde, en tu hogar, ahí con tu familia, con tu ministerio, cuántas veces, querido hermano, hermana, has querido lanzar la toalla? ¿Cuántas veces has dicho: ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántas veces te has sentido impotente? ¿Cuántas veces te has sentido infructífero? Que pareciera que no das fruto. Pareciera que lo que haces no tiene una consecuencia, un efecto. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que podías hacer más y no lo has hecho? Y has tenido ese sentimiento de culpa. Queridos hermanos, nosotros no vamos a ser salvos por nuestras obras. Nosotros somos salvos por nuestra fe. ¿Te das cuenta? Porque quien comenzó la obra en ti y en mí, la va a concluir hasta el día que Jesucristo venga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale un aplauso. Porque a pesar, hermano, a pesar de esos momentos, que quieres lanzarte al suelo como el profeta y decir: Señor, decide ya que muera. Ya no quiero vivir. Ya no quiero hacer estas cosas. Ya no quiero dedicarme a esto. Me siento mal. Y el profeta acababa de destruir 400 Baales, ¿verdad? 400 profetas de Baal. Y le llega la depresión. Querido hermano, hermana, no creas que la depresión que tienes tú es una depresión de Saturno. Es verdad, es un sentimiento que debemos manejarlo, pero tenemos que darnos cuenta que Dios nos sostiene y Él promete de que lo que empezó en ti lo va a terminar. Puedes tener momentos de debilidad, pero tenemos a un Dios maravilloso, un Dios que nos consuela, un Dios que está atento a nosotros, un Dios que sabe que en muchos momentos tú tienes sentimientos de tristeza. Amén. La iglesia, queridos hermanos, la iglesia, tú como iglesia y la iglesia como comunidad, tiene un diseño sagrado y divino. Jesús la fundó, Jesús la puso en marcha. Nos dejó un diseño, estableció pilares, y el anterior domingo ya aprendimos 5 pilares fundamentales para la iglesia, ¿verdad? La iglesia con ministerios apostólicos, pastorales, evangelistas, de maestros proféticos, ¿verdad?
el Señor estableció y diseñó la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le dijo en Mateo 16, 18 a Pedro, ¿no? Cuando dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y entonces Jesús le dice: yo te digo que tú eres Pedro. Él se llamaba Simón, ¿verdad? Y le cambia el nombre. Tú y yo también vamos a ser cambiados el nombre, es una promesa de Dios. Y aquí Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Queridos hermanos, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el que Dios ha enviado, tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo le dice: no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre. Entonces era una revelación celestial en el espíritu de Pedro, una fe impresionante de Pedro de decir en esa revelación, ¿te das cuenta? En esa revelación que Pedro tuvo, expresar con su voz y establecer: tú eres el Cristo. Porque muchos de nosotros, queridos, recibimos revelaciones, pero no establecemos con nuestra boca. Y ese es el ministerio profético. El Señor nos revela muchas cosas y nosotros no establecemos. Y aquí Pedro, o Simón que se llamaba en ese momento, recibe una revelación y dice: tú eres el Cristo, mi Padre te lo ha revelado. Entonces sobre esa fe, dice Jesús, sobre esa predisposición, sobre esa fe, sobre ese creer, edificaré mi iglesia. Tú eres iglesia, ¿verdad? Y Dios quiere establecer, hermana, sobre esa tu fe, una verdadera iglesia. Una iglesia que surja y que madure hasta la venida de Cristo. Así lo mismo en ti, hermana, en ustedes, en cada uno de nosotros que somos iglesia. Él quiere construir una iglesia inconmovible en cada uno de nosotros. Y como nosotros somos partes de un mismo cuerpo, pues todos nosotros formaremos el cuerpo de Cristo en esa fe, en esa unidad de fe, como dice la palabra. Entonces, queridos, el diseño de iglesia lo establece Jesucristo. En esa fe que tú y yo debemos tener y que debemos madurarla y que debemos ejercerla. ¿Cómo? Por medio de aquella intimidad con Dios, que recibimos revelaciones, queridos. Muchos de nosotros hemos dicho una vez: no me habla Dios. Queridos, no sabes lo afanado que está Dios para que lo escuches. Es el que más quiere ser oído, es el que más quiere ser escuchado. El punto es que andamos muy distraídos, hermanos. El punto es que andamos preocupados de qué es lo que le vamos a pedir, más que qué es lo que nos tiene que decir. Él estableció su iglesia y Él dijo: sobre esa fe, sobre esa revelación que has recibido en la intimidad con mi Padre, es que yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál es tu fe? Porque sobre esa fe se va a construir la iglesia. Y cuando esa iglesia madure en nosotros, y aquellos pilares que aprendimos el anterior domingo, aquellos ministerios de evangelización, aquel ministerio de pastor, aquel ministerio de maestro, de enseñar, aquel ministerio profético, aquel ministerio apostólico, vayan creciendo, queridos, vayan surgiendo, vayan haciendo de cada uno de nosotros iglesias de generación inconmovible. Entonces la palabra del Señor dice: ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. ¿Por qué? Porque como recordamos hoy, Jesucristo resucitó y la muerte no tiene más poder ni control sobre los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la iglesia que quiere Jesucristo. Esa es la iglesia que quiere que cada uno de nosotros la maduremos hasta que llegue el día. Más de 2000 años, queridos, más de 2000 años podemos evidenciar que la iglesia es el diseño de Dios.
Ni siquiera, hermanos, ni siquiera los errores de la iglesia pudieron desvanecer a la iglesia. Ni siquiera los errores de nosotros los pastores, de mucha gente que predicó la palabra, de mucha gente que se llamó espiritual, de mucha gente que habló de Dios, ni siquiera esos errores de esa gente pudo con la iglesia. La iglesia surgió siempre. Ni siquiera aquella gente que se dice atea, ni siquiera aquella gente que se animó a quemar la Biblia y a querer hacer desaparecer ese libro. Nadie, hermanos, nadie, ni Satanás con todas sus argucias, nadie puede destruir a la iglesia. Lo dice la palabra. Ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer a la iglesia. ¿Te das cuenta? Es un diseño de Dios. Es un diseño de Dios. Es más, la iglesia en los últimos tiempos va a surgir. La iglesia en los últimos tiempos va a tener un avivamiento. Como que estamos aprendiendo tantas cosas, ¿verdad? Generación inconmovible, en la que la dinámica del mundo no nos afecta. Por lo menos vamos madurando y nos va afectando menos. Antes temíamos a la muerte. Por lo menos eso es lo que yo percibo. Antes teníamos miedo de morir. Antes teníamos miedo de que algún familiar nuestro cercano muera. No es que no nos va a entristecer, es diferente. Estoy hablando de que teníamos miedo. ¿Te das cuenta? Antes teníamos miedo de que Cristo venga ya. Y ahora estamos aprendiendo de que lo que más anhelamos es que Cristo venga. Ya no tenemos miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque como hoy recordamos, Jesucristo nos dio testimonio de que la muerte no te tocará ni me tocará. Seremos eternos como el plan inicial de Dios cuando fundó el Edén, antes del pecado. Queridos, todo va a ir a ese plan inicial de Dios, porque ese es el plan perfecto. La tarreamos con el pecado, pero Dios en su inmenso amor manda a su Hijo. Su Hijo muere, su Hijo resucita y tenemos promesa de vida eterna en el Edén junto a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que quiere Jesucristo con su iglesia? Lo dice en Efesios 5:27. Dice que Jesucristo está caminando entre nosotros. En Apocalipsis habla de que Jesucristo camina entre las iglesias, entre los candelabros, ¿verdad? A pesar de nuestros errores. ¿Cuántos errores tenía cada iglesia que Jesucristo menciona ahí en Apocalipsis 3, Apocalipsis 4? ¿Verdad? Y cada una tenía un defecto, como nosotros, hermanos. Somos iglesias que podemos tener un defecto, pero a pesar de esos defectos, hermanos, Cristo anda por medio de su iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta ese amor? Él conoce nuestras debilidades, pero Él cumple sus promesas. Él dice que va a estar con nosotros hasta que Él vuelva. ¿Te das cuenta? Y dice, ¿para qué? ¿Para qué Jesucristo ha resucitado? ¿Por qué Jesucristo camina entre su iglesia? Porque quiere una iglesia gloriosa. Porque dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. ¿Te das cuenta el objetivo de Jesucristo contigo? ¿Te das cuenta? Y es eso, queridos hermanos, lo que venimos a aprender aquí, lo que venimos a animarnos para encontrar a un Jesucristo conforme con una iglesia gloriosa, con una iglesia santa. Una iglesia santa no quiere decir una iglesia impecable. Ya hemos aprendido que santa quiere decir separada, ¿verdad? Entonces, a ti como iglesia, Jesucristo te ha separado, te ha hecho santo. No confundas con impecable, ¿verdad? Y dice perfecta,
Perfecto en esta palabra tampoco quiere decir impecable, que no cometes errores, pero sí que eres humilde, que eres maduro en tu espíritu para darte cuenta cuando has fallado y retornas a los pies del Señor a pedir perdón y clamas por su misericordia. Esa es una iglesia gloriosa, santa y perfecta, la iglesia que quiere Jesucristo, ¿verdad? Ay, pastor, pero realmente yo trato de hacer lo mejor posible y fallo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque en tu corazón hay aquella intencionalidad de que no quieres cometer el error, pero lo cometiste. Tienes en tus manos, mi hermano o mi hermana, la posibilidad de volver a sus pies humillándote. Y el Señor es misericordioso eternamente. Solo necesita un corazón humilde. Un corazón humilde, ¿verdad? Eso es para Jesucristo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Una iglesia gloriosa para los últimos tiempos. Queridos hermanos, 3 características de una iglesia gloriosa. 3 características, 3 áreas en realidad. 3 áreas en las que tú como iglesia, nosotros como iglesia, debemos tener claro, debemos aprender y debemos trabajar. Primera característica, primera área, perfeccionados en la intimidad. Una iglesia gloriosa es perfeccionada en su intimidad. Es una iglesia con una prioridad. Y volvemos a poner este versículo porque este versículo es el que debe gobernar tu vida y mi vida. Salmos 27:4. Salmos 27:4 dice: lo único que le pido al Señor, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo. Tú tienes anhelos, tú tienes deseos, pero dice aquí: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Queridos, una iglesia gloriosa es aquella iglesia que en su intimidad el mayor anhelo es vivir en la presencia de Dios. No deberíamos tener una prioridad mayor en nuestra vida que este mensaje. Lo que más anhelo, un único deseo, ¿verdad? Queridos, la iglesia gloriosa tiene como prioridad contemplar la hermosura de Jesús, porque vive permanentemente en el primer amor. ¿Se acuerdan aquella carta que le escriben a una de las iglesias ahí en Apocalipsis? Todo está bien, pero te has olvidado de nuestro primer amor. Y el Señor es misericordioso y nos hace recuerdo, queridos. No estamos tarde. El Señor nunca muestra en su palabra de que si tú vienes arrepentida, si tu hermano vienes arrepentido a los pies del Señor, el Señor no va a sacar todo. Ah, sí, okay. Emilio, ajá, mira, aquí cuánto has hecho, aquí estas fechas, ¿te acuerdas? Mira, las anoté todas, queridos. No. Así no funciona nuestro Padre. Nuestro Padre nos ha enseñado por medio de su palabra y por medio de Jesucristo, en aquel hijo pródigo que nos enseñó. Cuando viene el hijo arrepentido, el Padre hace fiesta, no reclama, perdona y hace fiesta. El Señor no quiere reclamarte de qué hiciste ayer. El Señor te está esperando que vuelvas con corazón arrepentido y hará fiesta. Qué Dios maravilloso, ¿verdad? Queridos, esa intimidad, esa iglesia que crece en el área de la intimidad para llegar a ser una iglesia gloriosa, tiene frutos. Y el fruto de esa intimidad, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees su palabra? De verdad, este anhelo es
superior en tu corazón sobre todos los otros, no quiere decir que dejes de trabajar, no quiere decir que dejes de hacer todas tus actividades que tienes para atender en tu casa, para atender a tu familia, para atender tu empresa, para atender tu trabajo. No quiere decir, pero quiere decir que tu anhelo mayor nunca disminuye, es más, aumenta, de que lo que más quieres es vivir en la casa del Señor. Y esa intimidad, ese deseo más bien, te lleva a una intimidad de oración. Ese deseo te lleva a una intimidad de lectura de su palabra, de revelación, de escuchar lo que Dios quiere, de hacer crecer, ya sea el ministerio de enseñanza, el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, de consuelo, de ir a la gente y decirle: aquí hay un mensaje de salvación que nos ha dejado alguien maravilloso llamado Jesús. Hay un ministerio profético en tu vida, querido. Hay un ministerio apostólico en tu vida. Y el Señor te llama a desarrollar esos ministerios para crecer, para madurar en la intimidad. ¿Y cuáles son los frutos? Madurez. Los frutos de la intimidad con Dios es madurez espiritual, discernimiento de los tiempos. Dice Hebreos 5:14, el alimento sólido, queridos, el alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica, escuchen esto, pero me llamó la atención. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo vamos a, qué linda la palabra, ¿no? ¿Cómo vamos a distinguir lo bueno y lo malo? A fuerza de práctica. A fuerza de práctica. ¿Práctica de qué? ¿Práctica de qué? De buscar la intimidad del Señor, de escuchar las revelaciones del Señor. Ay, pastor, tengo que decidir, pero no estoy seguro si el Señor me contestó, si tengo que ir a izquierda o tengo que ir a derecha. No estoy seguro. Dale, encomiéndate al Señor y elige derecha, por darte un ejemplo. Dale. Y vas a practicar tu fe. Y vas a declarar con tu boca y le vas a decir al Señor: Señor, no estoy seguro, revélame, Señor, muéstrame. Vuélvete un Gedeón, querido. Vuélvete un Gedeón, agarra tu almohada, aunque se ponga en el patio. Señor, si está mojada, voy a hacer lo que estoy creyendo que es. ¿Te das cuenta? Dios quiere esa intimidad contigo. Dios quiere esa avidez, esa necesidad, esa dependencia de tus decisiones en el Señor. Una iglesia madura, queridos, una iglesia madura es la que come alimento sólido. Una iglesia madura son los que a fuerza de práctica están capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Te das cuenta? Queridos, esa intimidad, esa área de la iglesia que está creciendo para ser una iglesia gloriosa, crece en entendimiento. Como crece en madurez, crece en entendimiento. Es decir, ese entendimiento se traduce en una sensibilidad espiritual. Tú puedes discernir, tú puedes entender lo que el Espíritu Santo que vive dentro de ti te está diciendo. Hay una sensibilidad. Puedes caminar por la calle y en algún momento que estás esperando una respuesta, el Señor te dice: esto es hijo, esto es lo que tienes que hacer. Y tienes esa sensibilidad espiritual de decir: esa es la decisión que voy a tomar. O estás caminando y ves, qué sé yo, por ahí a una persona que está pidiéndote una limosna. Y tú dices: ay, no sé, oro por él, no oro por él. Van a creer que soy medio loco. ¿Qué hago? Oro por él. Y más allá te dice el Espíritu: vuelve y ora. Pero ¿cómo tienes esa sensibilidad espiritual? Madurando a fuerza de práctica, para escuchar, para que las revelaciones de Dios estén ahí en tu oído.
y tú obedezcas. Porque muchas veces, queridos hermanos, muchas veces escuchamos al Señor, pero no queremos obedecerle. No queremos, porque nos parece una locura. Y Jesucristo hizo locuras a tal punto que enloqueció a todas las autoridades espirituales de la época y hasta lo mataron, porque lo que hacía era locura. Queridos, las profecías hablan de que vamos a ser perseguidos. Hoy día hablaba con mi esposa en el desayuno. Amorcito, tantas cosas a veces oprimen mi corazón, me dice. Veo tantas cosas, siento tantas cosas, estoy viviendo estas cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, le digo. Le agarro la mano y le digo, gloria a Dios. Nuestra madurez nos dice, en esa sensibilidad espiritual, que se están cumpliendo las profecías. Está comenzando a ebullir esa olla de agua que ya va a hervir. Ya los movimientos de parto son más seguidos. Y lo venimos diciendo. Hay 2 eventos seguros que vienen para nosotros adelante. 2 que no nos podemos, digamos, retirar de vivir esos 2 eventos. O viene Cristo o Dios te llama. Y ninguno de los 2 sabemos cuándo va a suceder. Ninguno de los 2 eventos, pero no tenemos miedo. Venga Jesucristo, gloria a Dios. El Señor me llama esta misma tarde, gloria a Dios. Esa es una iglesia gloriosa que no tiene miedo, que está lista. ¿Te das cuenta? Porque tu vida y mi vida está en las manos de Dios. Nadie más habla sobre mi vida. Y gracias a Dios, ni tú ni yo sabemos cuándo nos va a llamar el Señor. Gracias a Dios, ni tú ni yo sabemos cuándo Jesucristo viene a las nubes. ¿Por qué? Porque el Señor no es que tarde, dice su palabra. No es que tarde, sino que es misericordioso para dar tiempo a aquellos que necesitan tiempo. Quizás tú eres que necesitas tiempo, no lo sé. Aprovéchalo. Aprovechalo, porque cualquiera de esos 2 eventos te alcanzan cuando menos lo esperas. ¿Te das cuenta? Pero como generación inconmovible, no estamos temerosos de ese momento, de ninguno de los 2. Es más, nuestro mayor anhelo es vivir en la casa del Señor. Nuestro gran deseo. Entonces, hermanos, aquella intimidad, aquella área de intimidad como iglesia para un crecimiento a una iglesia gloriosa, es tu madurez, es tu entendimiento con esa sensibilidad espiritual, es tu influencia. Ok, eres maduro, eres sensible. Entonces tienes que influir. Entonces tienes que dar fruto. Entonces los que te rodean tienen que sentir de que eres un íntimo de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Ayudas a construir una generación inconmovible donde te mueves. Hay que dar frutos. No podemos ser obesos espirituales. Solo recibimos. No, tenemos que influir. ¿Cuál es la misión que el Señor dio a esta comunidad desde que nació? Preparen el camino del Señor. ¿Y cómo yo voy a preparar el camino de mi hermano si no he preparado mi camino? Cuando yo tenga aquella madurez, aquella sensibilidad, aquella preparación del camino al Señor de mi vida, voy a comenzar a influir y a decir: este es el camino, hermana. Vamos caminando juntos, somos el cuerpo de Cristo. Hay un objetivo adelante, hay un anhelo que debemos hacer nacer en nuestro corazón, hay una sensibilidad espiritual que debemos hacer crecer, porque Dios nos quiere decir muchas cosas. Tengo que influir. No puedo quedarme solo en maduro, no puedo quedarme solo en sensible. Tengo que influir. Tengo que influir en mi esposa, tengo que influir en nuestros 3 hijos y en aquellos 5 pilares ministeriales sobre mi vida, querido. Quizás
el ministerio pastoral es el que el Señor me ha levantado con más fuerza. Pero en algún momento tú o yo, queridos, hemos podido enseñar. Yo he enseñado el evangelio a mis hijos. Entonces el ministerio de enseñanza de maestro también está en mí. He también evangelizado, he también dado un consuelo a mucha gente. Ven, vamos a charlar. ¿Sabes qué? No está pasando nada que te va a ahogar. Quizás son pruebas del Señor, pero hay un evangelio de salvación, un evangelio donde descansamos en el Señor. Tenemos un corazón consolador. Y entonces el ministerio de evangelización está también en ti. Y en esa madurez, el ministerio apostólico, el que ya es enviado, el que vamos a predicar, visitemos tal familia, prediquemos, llevemos el evangelio. Queridos, los 5 ministerios están en ti. Los 5 ministerios crecen en esta comunidad y debemos influir. Y en esa influencia que tenemos, queridos, porque no es solamente ir a hablar. Podemos ser muy talentosos en nuestras expresiones verbales y lo hay personas que son muy como carismáticas, les llamamos, y convencen muy rápido y convencen de cosas que ni siquiera viven, queridos. En la palabra del Señor no sucede eso. Así tú tengas madurez, así tú tengas sensibilidad, así tú tengas que influir en quienes te rodean, querido, tú tienes que brillar con la presencia de Dios. La presencia de Dios debe resplandecer en tu vida. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. ¿Cómo te puedo yo hablar, querido hermano? Lo digo en el temor del Señor, lo digo en la humildad a los pies del Señor. El Señor me ha bendecido, queridos, me ha bendecido y doy gracias a Dios, empezando por mi mamá, que es la que Dios usó para darme la vida. Realmente Dios usó su vida, Dios usó a mi papá para que yo tenga y crezca con muchas cosas positivas, queridos hermanos. Y agradezco al Señor por esas vidas, honro esas vidas. Y agradezco al Señor, queridos, con esa humildad también de darme una esposa con sabiduría para acompañarnos, para ir juntos en la dirección que el Señor nos muestra. Y el Señor nos ha bendecido, querido, con 3 hijos, que nos ha permitido enseñarles la palabra del Señor y han tenido corazón enseñable y han aprendido la palabra del Señor. Queridos hermanos, ¿cómo podría yo hablarte? Quizás, gracias a Dios, gracias Señor, pero puedo hablarte de tener una familia que glorifica a mi Dios. No es mi capacidad, hermanos, no es mi talento, no es mi sabiduría. Es aquella entrega, aquella humildad, aquella humillación, aquella obediencia a lo que Dios está queriendo en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de nuestros hijos. ¿Somos impecables? No, queridos, no lo somos. Mi esposa puede escribir 3 tomos de mis defectos, queridos. Puede hacerlo, pero en el temor del Señor me ama. Me ama. En el temor del Señor yo la amo. ¿Tiene defectos mi esposa? Los tiene. Pero les cuento que tiene grandes virtudes. Tiene virtudes gigantes. ¿Tiene algo que mejorar? Tiene. ¿Tengo algo que mejorar? Tengo. Ahí con mi hermana tenemos los lunes. Andamos rebuscando ahí adentro, revolcando cosas que entendemos de que hay que mejorar. Es un desafío. Es un desafío de una iglesia en su intimidad que quiere ser una iglesia gloriosa, que quiere sanar su alma, porque hemos sido dañados. En alguna parte hemos sido dañados. Tú sabes en tu corazón que has sido dañada o dañado.
Y el Señor quiere que sanemos. Queridos, yo tengo que resplandecer la presencia de Dios en esa intimidad, en esa área que tengo que tener al lado de mi Dios. Yo tengo que ser maduro, yo tengo que ser sensible, yo tengo que influenciar, yo tengo que brillar la luz de Dios. Puedo dar charlas magistrales, queridos, pero puedo ultrajar a mi esposa en mi casa, puedo tratar a mis hijos como déspota, puedo hacer muchas cosas, pero puedo hablar lindo delante de la gente. Pero por eso la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Queridos, segunda área para crecer como iglesia gloriosa: perfeccionados en la comunidad. Ya crecí como individuo, ya crecí como una iglesia. Ahora tengo que crecer junto a mis hermanos, ¿verdad? Una iglesia que es una familia. Dice la palabra del Señor en Mateo 12:50: pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, mi hermana y mi madre. A Jesús le habían dicho: che, tu mamá y tus hermanos te están esperando afuera. ¿Quiénes son ellos? ¿Saben qué? El que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi familia. Esa es mi familia. Ustedes son mi familia, hermanos. Yo quiero ser parte de tu familia. Queremos ser una iglesia, una comunidad que escuche la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque en el área de la intimidad hemos madurado, nos hemos hecho sensibles, hemos entendido, estamos influyendo, estamos siendo brillo, resplandecientes, luz para mucha gente. Hemos aprendido a ser hijos, queridos hermanos. Hemos aprendido a ser hijos de Dios. También tenemos que aprender, hermana, a ser hermanos, a ser familia. ¿Cuántas iglesias, queridos? ¿Cuántas comunidades cristianas? El chisme, el miramiento, el egoísmo, queridos, prevalece. Jesucristo dice: el que hace la voluntad de mi Padre es mi familia. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Es justamente vivir la intimidad con Dios. Es aquel sentimiento egoísta que me nace, pero como el Espíritu vive en mí, me dice: José Luis, ¿estás seguro que debes sentir eso? ¿Estás seguro que es saludable para ti decir esas palabras? Porque hay una envidia dentro de ti. ¿Será que debes hablar eso? ¿De dónde vienen esas revelaciones? De tu intimidad. Si no tienes intimidad, ¿cómo vas a conocer la voluntad del Padre y tener familia? Ven cómo todo tiene una relación para madurar y para ser una iglesia gloriosa. Antes de ser un buen hermano para ti, queridos, yo tengo que ser un buen hijo de Dios. No puedo ser un buen hermano si no soy hijo de Dios. Mucha gente allá afuera nos dice: puedes contar conmigo. Claro, podemos contar con ellos, pero seguramente una tendencia hacia las áreas materiales, hacia las áreas de influencia, ¿verdad? Porque quizás es una autoridad y puede ayudarnos en hacer algo. No, queridos, esta influencia, esta ayuda está basada en la voluntad del Padre. Esta ayuda, esta asistencia, puedes contar conmigo, es porque si nos unimos, si nos reunimos, si conversamos, vamos a crecer en el Espíritu, vamos a escuchar la voluntad del Padre en nuestras vidas. Son cosas distintas, hermanos. El mundo nos quiere engañar, pero la generación inconmovible tiene conocimiento y esa dinámica no nos influencia. Seguimos firmes. Necesitamos fortalecer aquel vínculo y profundizar en las relaciones de hermandad.
Aprender a ser familia será vital, queridos. Aprender a que nosotros seamos familia será vital por los tiempos que se acercan. Porque la palabra del Señor en las profecías de los últimos tiempos dice que la iglesia será perseguida. Dice que seremos perseguidos, seremos detestados, seremos prohibidos de hablar de Cristo, seremos prohibidos de leer la palabra del Señor. Vienen tiempos difíciles, queridos, y la familia es preponderante para darnos una mano en aquellos tiempos difíciles. Y como hemos crecido en intimidad, querido, ahora tenemos que crecer como comunidad. Ahora tenemos que ser aquel cuerpo unido. Muchas personas dicen, queridos, no, yo me quedo en casa nomás y puedo seguir la administración por Zoom o por Facebook, porque estoy más cómodo. No me tengo que cambiar, sigo en mis pijamas, pero es más, hasta me hago unas pipoquitas para comer mientras lo escucho al pastor. O desde mi cama, pues no, ni me levanto, ¿verdad? Hay una serie de comodidades que me pueden hacer decidir quedarme en casa pudiendo venir a congregarte. Porque la orden del Señor es que te congregues, que tengas familia espiritual. Entonces, queridos hermanos, no te dejes engañar, porque cuando estamos reunidos, cuando estamos unidos, somos el cuerpo de Cristo. Si hay un dedo que se quedó en casa mirando el culto por Zoom, por Facebook, pudiendo venir a mostrar que es parte de este cuerpo, queridos, es diferente. Allá será un miembro mutilado. Aquí es parte del ministerio, del cuerpo de Cristo. Evidentemente, hermanos, hay circunstancias y por eso el Señor nos ha hecho aprender así en 2 años, ¿verdad? Ahora somos capísimos en transmisiones online. Los maestros en las escuelas, los alumnos para asistir, todos son capísimos ahora. El Señor nos ha entrenado. ¿Por qué? Porque hay un propósito también. Nosotros estamos reunidos aquí, pero quizás hay un lugar donde no ha ido ningún pastor, no puede ir, pero como se está transmitiendo online, la palabra va a llegar a aquel lugar y se va a cumplir la profecía que Cristo va a venir cuando todos hayan escuchado hablar de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Todo tiene un propósito. Para los hijos de Dios, todo ayuda para bien. El Señor conoce tu corazón. Si te has quedado como un miembro mutilado ahí en la flojera de tu casa, o por ahí estás en un lugar donde no puede llegar un pastor, pero has recibido esta señal y estás aprendiendo a ser una iglesia gloriosa. Conoce tu corazón, hermano. ¿A quién queremos engañar? Ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo de que dejemos de ser egoístas. Ya es tiempo que la familia tiene que amarse de verdad, de una manera verdadera. Aquel segundo principal mandamiento, ama a tu prójimo. Ya es tiempo de que nosotros ejerzamos ese amor. Ya es tiempo, nos hemos acostumbrado, queridos hermanos, a ser egoístas, todo para mí. No. Ahora tenemos que honrar. La palabra dice que yo debo estimar que ustedes saben más que yo. Dejemos nuestro egoísmo. Honremos a las personas. Yo agradezco al Señor. Hoy me puse a llorar en la alabanza porque daba gracias a Dios. Daba gracias a Dios porque de verdad, y el Señor habló a mi corazón, da honra a este equipo de alabanza, porque este equipo de alabanza ha hecho que yo escuche el clamor de mi iglesia gloriosa, dice el Señor. Gracias, hermanos, y gracias a todo este equipo que modula, que ecualiza, que está ahí listo. Gloria a Dios. Esto no es un logro del pastor. Esta es una bendición de Dios. Y hay que dar honra a quienes nos tocan. Son instrumentos que toquen nuestro corazón para alabar a Dios con toda nuestra esencia. Y hay que dar honra, queridos. La segunda área que debemos desarrollar es el área de la familia. De quienes están a nuestro lado. Y la tercera área es perfeccionados en la gran comisión. ¿Verdad? Hay una gran comisión. Yo crezco en mi intimidad. Yo crezco como familia.
Pues somos llamados, queridos hermanos, a la gran comisión. Hay que ir a evangelizar. Y yo estoy seguro, has empezado a evangelizar desde tu casa. Yo estoy seguro, has empezado a leer la palabra del Señor con tus hijos. Tienes hijos pequeños, tienes material para leer con ellos. Tienes hijos medianitos, tienes material para evangelizar. Tienes hijos adolescentes, tienes material. Tienes hijos jóvenes, tienes material. Tienes gente adulta a tu alrededor, tienes material. Tenemos que cumplir la gran comisión. Te da flojera, ¿verdad? A mí también me da flojera. A mí también me dio flojera cuando mis hijos eran pequeños de enseñarles el evangelio. A mí también algunos domingos me da flojera, queridos, venir. Me fascina el tenis. Me fascina el tenis. Fui un deportista que practiqué el tenis con mucha intensidad. Hoy a las 8:30 era la final de Monte Carlo. Quería verla, pero hay un anhelo más grande en mi corazón. Una sola cosa deseo. ¿Deseaba ver esa final? Sí. Pero hay una cosa más grande en mi corazón: estar en la casa del Señor. Y yo hacer por amor la obra del Señor es un anhelo mucho más grande que ver una final. ¿Te das cuenta, hermano? Tenemos una gran comisión, y esa gran comisión es urgente. Es urgente porque el Señor quiere levantar mensajeros. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesta a ser un mensajero? ¿Estás tú dispuesto a llevar el mensaje del Señor? ¿Están ustedes, queridos, dispuestos a ser aquellos llamados para cosechar la mies, que es mucha? La palabra del Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Quiénes se anotan para ser los obreros para esa mies? Tenemos que ser esa generación inconmovible. Tenemos que ser esa iglesia gloriosa, porque nuestro novio ya está en cuerpo glorioso. Queridos, Romanos 8:34 dice así: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. ¿Te das cuenta de eso? Hermano, ¿quién te condenará? Nadie. Dale un aplauso al Señor, queridos. Nadie te va a condenar, porque la palabra lo está afirmando. Dice el Señor: ¿quién nos condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Queridos, no temas nada. No temas nada. Anótate como un obrero de Dios para llevar la palabra del Señor, para ser esa persona que consuele corazones, para que vaya y cumpla la gran comisión, porque el Señor está intercediendo por ti en todo lo que hagas. Tú tienes un plan de ir a evangelizar a algún lado. Tú tienes un plan de evangelizar ahí mismo en tu casa. El Señor está intercediendo por ti, hasta por esos proyectos que tú tienes de evangelización. Gloria a Dios. Terminamos con esto. Jesucristo nos pide que nos sumemos a este clamor. Mateo 9:38. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. ¿Quién está a cargo de la cosecha? El Señor. Y nosotros debemos orar, dice. Nosotros debemos orar al Señor que está a cargo de la cosecha, pidiéndole que envíe más obreros a sus campos. ¿Te das cuenta el objetivo de nuestra oración? Queridos, oremos para que haya más gente predispuesta para orar en nuestros días de oración. Queridos, oremos
para que nuestros hijos crezcan en ese camino que aún de viejos no se apartarán. Queridos, oremos para enseñar a nuestros adolescentes cuáles son los verdaderos valores, los valores con los cuales Dios nos ha creado, porque Dios todo lo que creó es bueno. El mundo está queriendo confundir hasta nuestro género. Oremos, hermanos, para que Dios derrame sabiduría sobre nosotros y hablemos lo que el Espíritu ministra, para que su palabra sea enseñada en nuestros hijos niños, en nuestros hijos adolescentes, en nuestros hijos jóvenes, que no sean confundidos. Yo siempre digo esto, queridos hermanos. ¿Saben qué? ¿Por qué debemos orar los padres por nuestros hijos? Lo he compartido muchas veces, pero quiero que quede ahí. ¿Qué es lo que yo le debo pedir a Dios por nuestros hijos? ¿Qué oras tú por tu hijo? Queridos, Señor me enseñó lo siguiente: si yo como padre hago una alianza con Dios, si yo como padre me sujeto a Dios al 100%, dice el Señor que mi descendencia será bendecida hasta las 1000 generaciones. Esa es una promesa de Dios. Pero ¿por qué mi hijo, mi nieto, mi bisnieto y todos los que vienen serán bendecidos? Por mi alianza con Dios como padre. Entonces todos los padres queremos que a nuestros hijos les vaya bien, pero nosotros como padres no hacemos una alianza con Dios. Entonces, ¿por qué debes orar, querido? No ores por tu hijo para que le vaya bien. Ora por ti para que seas firme en una alianza fuerte con el Señor. Ese es el verdadero motivo de tu oración. Cuando tú te aliances con Dios en esa promesa, en ese pacto con el Señor, querido, es promesa de Dios que a tus hijos les va a ir bien. Entonces, si estás orando para que le vaya bien, quizás el Espíritu Santo te está diciendo: yo quiero un pacto contigo, porque cuando tú hagas un pacto conmigo te irá bien, hasta 1000 generaciones te prometo. Y le dije al Señor: ¿y entonces qué debo orar? Está bien, voy a orar por mí, pero algo debo pedir por mis hijos. Sí, algo debemos pedir por nuestros hijos. Nuestros hijos, al igual que tú, tienen libre albedrío. Y lo que debemos orar como padres, queridos hermanos, es que nuestros hijos, en el momento de tomar decisiones, tomen decisiones que agraden al Señor. Esa es nuestra oración. Señor, haz que mi hijo, que vive solo a miles de kilómetros, tome decisiones que te agraden tu corazón. Haz que mis otros 2 hijos, Señor, que salen ahí con amigos, que tienen una vida ahí de relaciones sociales, que tienen otras cosas, otras actividades, Señor, en el nombre de Jesús te pido que las decisiones que tomen sean guiadas por tu Espíritu. ¿Te das cuenta? Eso es lo que debemos pedir, porque tu hijo y mis hijos, queridos, tienen libre albedrío también. ¿Y cuántas veces tú has decidido mal? ¿Nuestros hijos pueden decidir mal? Pueden. Es ahí donde tú como padre, como madre, debes orar que mis hijos escuchen al Espíritu Santo. Eso debo orar. Pero que a tu hijo le vaya bien depende de tu pacto con Dios, porque que le vaya bien ya es la promesa cumplida de Dios sobre tus hijos. ¿Te das cuenta? Querido, yo te invito que cierres tus ojos. Una iglesia gloriosa. Hoy por el calendario decimos que Jesucristo ha resucitado y damos gracias y glorificamos el nombre del Padre, porque Él con su poder sacó de la muerte a su Hijo Jesucristo y nos mostró, nos dio testimonio de que la muerte ha sido vencida.
Y esta iglesia gloriosa, esta novia gloriosa, tiene que prepararse para un novio glorioso, para el más bello, para el más hermoso. Y hoy hemos aprendido que debemos formar nuestra intimidad. Tenemos que formar nuestra familia espiritual y tenemos que cumplir la gran comisión. Entonces una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, santa y perfecta, está siendo preparada para ese novio santo y perfecto. Ahí donde estás, mi hermano, mi hermana, dale gracias a Dios.